inicio. Ok. Ahora sí. Muy Ok. bien, bienvenidos, bienvenidas a todos y cada uno de ustedes. Doy gracias al Señor por un día más que nos concede. También el privilegio de poder estudiar estas hermosas historias bíblicas, ¿verdad? Que realmente nos hacen detener el tiempo y resaltar, subrayar el amor de Dios, la paciencia de Dios sobre su pueblo rebelde. Él siempre nos da medios, envía mensajeros, envía líderes para que guíen a un pueblo que por mucho ha sido desobediente, ¿verdad? Entonces avanzamos con la lección número 5 y hoy vamos a ver el último de los jueces, el más conocido en la Biblia, podríamos decirlo así, Samuel. Entonces vamos a resumir un poquito la historia y también vamos a ver cómo Dios usó a este siervo para que hoy nos contara la historia bíblica. Entonces damos gracias al Señor por las bendiciones que nos concede el estudiar su palabra y también ver de cerca, ¿verdad? Cómo el pueblo de Dios se ha rebelado en contra de su creador, ha desobedecido sus mandamientos y eso se aplica prácticamente a nuestra vida diaria. También vemos los mismos defectos, las mismas círculos viciosos del ser humano, ¿verdad? Desobedecemos a Dios, Dios en su gracia, en su misericordia ve nuestra súplica, nuestro arrepentimiento, nos perdona y así va ese círculo. Muy bien, entonces vamos a empezar con una oración, que es de la clase de hoy. Señor Dios, yo sé que tú amas a los niños tanto como amas a los adultos. Hoy oro por todos los niños cristianos para que ellos puedan aprender a amar a Cristo y así obedecer en este mismo amor a sus padres, porque eso te agrada a ti. Y oro por todos los padres cristianos para que puedan ser buenos ejemplos para sus hijos y les enseñen a amarte y hacer tu voluntad. De esa manera todos estarán dedicados a servirte a ti. Ten misericordia, Señor, de nosotros. Por los méritos de Jesús oramos. Amén. Muy bien, entonces, ¿cómo les fue el fin de semana? ¿Cómo les fue con las tareas, con el video, con las lecturas, con la investigación? Vamos a ver. Entonces ya normalmente no tengo que repetir estas 5 cositas. Y ustedes ya saben, venir preparados, siendo puntuales, el respeto a los maestros y a los compañeros y también en el grupo de WhatsApp. Muy bien, vamos para calentar los motores. Vamos a las preguntas que hicimos en WhatsApp. Mencione los nombres de algunos de los jueces que sirvieron a los israelitas. Entonces vamos con Joel, mencione 2. Rubén, mencione 2. Amén, Adelante, pastor. Joel. Sí, Joel. Tenemos a Otoniel y a Od. Ok, muy bien. Rubén, Tenemos adelante. Zanjar y Débora. Muy bien, perfecto. Nimia, adelante. Gedeón y Jefet. Jafet. Muy bien. Enrique, adelante. 2 más. Tenemos a Adón y a Tony y pongámosle a Sansón. Sansón, muy bien, excelente, excelente investigación. Ahora, según su investigación, ¿quién de los que mencionaron fueron los que más sobresalieron en el libro de jueces? ¿Quién de ellos? Ah, Joel. Yo creo que los más conocidos para nosotros siempre se escucha de Sansón, Gedeón
creo que como que lo que más se escuchan, igual que el que yo he escuchado harto es Jefté, en mi caso personal. Excelente. ¿Qué opina Nimia? ¿Cuáles son los más Bueno, conocidos sí, para usted? a mí siempre me llamó mucho la atención de Geteb, ya que sus hermanos los habían rechazado, ¿verdad? Y luego después ellos lo llamaron para que los defendiera, ¿ok? Entonces vemos ahí cómo Dios cambia el trasfondo de las cosas y hace que los que se enaltecen sean humillados, hermano. Siempre me gustó mucho la historia de Jefté. Y también la Gedeón, vemos que siempre Dios está escogiendo a ese hombre trabajador como era este joven Gedeón. Él no lo podía creer, pero Dios es así. De lo más pequeño, Él saca una perla preciosa. ¿Está bien? Gracias, Nimia. Muy bien, ¿No? excelente. Riquelme. A mí me llamó más que todo Gedeón, porque Gedeón a veces era un juez que podemos decir que Dios siempre le pidió señal, como vemos también en la historia en el vellón. Puso un vellón y decía, bueno, si está conmigo para la guerra, y me llama también la atención otro juez también como Sansón. Sansón también fue algo que en la historia que, bueno, que yo estuve leyendo, que él mató a 1000 con una quijada de burro y más mató un león, tantas cosas, pero Dios de todo eso le dio la victoria al final cuando fue más que todo en los pilares. Me llamó también la atención también de Sansón. Gracias, Riquelme. Muy bien dicho. Excelente investigación, hermanos y hermanas. Muy bien, entonces por cuestiones de tiempo, nomás vamos a hablar de 3 jueces. Vamos a hablar de quién creen que es por la foto y la fuerza. Sansón. Sansón, muy bien. Entonces, como ya mencionó bien Riquelme, ¿verdad? Hizo muchas cosas y concluyó destruyendo a muchos filisteos, muchos enemigos de Dios, cuando estaban orando, ya estaba ciego, cortado el cabello, fue traicionado, y todo eso, pero aún así destruyó a muchos, siempre sirviendo al Señor hasta el último momento de sus vidas, ¿verdad? Muy bien, también tenemos aquí a una que no mencionaron ustedes. ¿Sí mencionaron? ¿Cómo se llama ella? ¿Y por qué Dios usó a esta mujer? Esa Débora, fue pastor. Débora. Ella es Débora. Débora. Débora, muy bien. Ajá. Entonces, Por Barak, que era ¿cómo se llama? Medio cobarde. sí, temeroso, miedolento, ¿verdad? Estaba escondido y Dios usó. Y ella le dijo, verás, Dios te ha llamado a ti, ¿verdad? Vos tienes que ir, pero acuérdate que si no, que por no irte, por tu cobardía, Dios me está enviando a mí, ¿verdad? Entonces, una muy buena jueza, ¿verdad? Entonces, el Barak tenía miedo de dirigir a un grupo para ir a defenderse de los enemigos. Y el otro que ya mencionaron, ¿cómo fue que sucedió? ¿Quién A era Jafet. este? Jafet. No, era ya mencionó Gedeón. Gedeón. Gedeón, muy bien. Entonces, Dios le dijo que derrotara no más 300 soldados. Sí, También muy señor. interesante cómo Dios escogió, ¿verdad? En el río. Y destruyeron a 135,000 hombres. ¿Puede creer eso usted? Entonces, como ustedes ya mencionaron bien, ¿quién estaba detrás de todos estos líderes?
de todos estos jueces era Dios, ¿verdad? Todo esto que parece para nosotros increíble hacerlo porque lo es, Dios lo hizo para que resalte su poder, su gloria, su misericordia y una enseñanza para los israelitas que Dios está en control absoluto de todo. Excelente, entonces, excelente trabajo. Investigaron muy bien. Ahora, ¿qué ciclo se repetía a menudo en la época de los jueces? ¿Quién me quiere contar? Vamos al faro, luego Ajá. vamos con Nimia. Uno por uno, por favor. Amén, Luego pastor. vamos. Amén. Bueno, el ciclo que de acuerdo veíamos a lo que nos decía el video, ¿verdad? Era que siempre Israel se alejaba de Dios, luego tenía que sufrir las consecuencias de haberse alejado del Señor, luego le venía el arrepentimiento, clamaban a Dios, ¿ya? Y Dios en su misericordia les escuchaba y Dios levantaba un juez para que lo sacara en victoria. Eso, pastor. Gracias, Alfaro. Muy bien. Ese es el círculo. Nimia, ¿algo más que desea agregar? Está dicho, ese es el ciclo que se va repitiendo, ¿verdad? Que vuelven a caer en los errores de la idolatría, de adorar los dioses de los pueblos, porque Dios les había dicho a ellos, tenían que acabar con los pueblos y ellos no lo hicieron, ¿verdad? Sino, y hasta hoy eso él dijo en su palabra que iban a ser tropezadero de ellos. ¿Ven? Gracias. Gracias, Nimia. Entonces, Gracias, muy bien dicho. Ahora, ¿creen ustedes que ese ciclo ya se ha eliminado en nuestros días o no? Rubén, usted tenía la mano levantada. No, pero es que estaba viendo el mismo ciclo que usted, que dijo el compañero, entonces era el mismo que iba a hacer el mismo recorrido. Por eso le hacía la mano. Excelente. Ok, excelente. Entonces vemos que existe lo mismo hoy en día, ¿verdad? Seguimos siendo desobedientes, seguimos siendo despistados, seguimos escuchando voces, consejos que muchas veces no son de Dios. Y cuando no nos va bien las cosas, cuando vemos que es una trampa de Satanás, sufrimos las consecuencias, ¿verdad? Estamos en el suelo, ahí también clamamos a Dios que nos perdone, que vea nuestra miseria, que vea nuestro corazón arrepentido, ¿verdad? Y Dios escucha nuestro clamor y en nuestro caso personal nos muestra a Cristo, la cruz de Cristo, la gloriosa resurrección, la tumba vacía, ¿verdad? Y ahí encontramos el perdón, encontramos la fortaleza espiritual para vivir como hijos obedientes a Dios, ¿verdad? Regulo, adelante, ¿algún comentario? Sí, pastor. Con casualidad, ayer andaba comentando eso con una vecina, en ver relación con él, que uno cuando está en la buena se olvida de Dios. De una vez que siempre cuando estamos en la dicha, en la felicidad, nadie se acuerda de Dios. Solamente lo acordamos de Dios en aquellos momentos crueles, posiblemente en aquellos obstáculos que no podemos vencer, en aquellas murallas. Ahí venimos y nos acordamos de Dios. Y Dios, dentro de su gran misericordia, siempre nos escucha, nos perdona, nos libera de ese tormento. Y de repente, cuando vuelve la calma a nosotros, volvemos a olvidarnos quién nos sacó de ese tormento. Y volvemos a ese ciclo, que parece un ciclo recurrente y constante. Gracias, Régulo. Muy bien, bien dicho, hermano. Entonces, nota usted que cuando uno abre las páginas de la Biblia, sean del Antiguo o Nuevo Testamento, Dios nos está hablando directamente a través de su palabra. Hay aplicaciones prácticas a nuestra vida que realmente nos llevan a pensar y a meditar cómo era el pueblo de Israel en tiempo de los jueces.
Excelente, muchas gracias, muchas gracias. Yo sé que fue unos capítulos largos de leer, pero qué bendición grande ustedes pudieron identificar a los personajes de la historia, ¿verdad? El momento difícil que vivía el pueblo de Israel, como bien mencionó Nimia, siempre haciendo lo que va en contra de la voluntad de Dios. Dios dice algo, pero humanamente quizás no tenía sentido, quizás decía, no va a ser tan malo, ¿verdad? Una pequeña gotita de veneno, vamos a ponerla en la sopita, ¿verdad? No va a pasar nada. Y eso a la larga, pues obviamente sí les afectó por haber dejado, por haber perdonado la vida a ciertas personajes que Dios les dijo que no hicieran eso, ¿verdad? Muy bien, entonces, siguiente pregunta. ¿Qué fue lo que más les gustó de la historia que leyeron? Específicamente, yo sé que leyeron mucho, pero vamos a enfocarnos en Primera de Samuel, capítulo 2, versículos 18 al 21 y también todo el capítulo 3. Vamos con Iván y luego con Nimia. Aquí los comentarios que sean como cortitos. Adelante, Iván. Iván, el micrófono, hermano. El micrófono debe estar a su izquierda de la pantalla o derecha. Ahí está, perfecto. Adelante, hermano. Ya. Como vemos, Samuel, él tenía, comenzando es el varón de Ramatán que se llamaba Encana, el Cana, ese hijo de Jeroán. Tenía dos mujeres, Ana y la otra era Penina. Y entonces tenemos que Penina tenía hijos y Ana no tenía. Y entonces ella sufría siempre y la otra, como dice, se burlaba en cierta forma porque ella tenía sus tres hijos. Pero llegó un momento en que Ana le pidió a Jehová, pues por favor, o sea, que salir de eso, de que ella quería un hijo. Y entonces llegó un momento de que ella le ofrece en sacrificio a Jehová, si tú me embarazas, yo te entrego a mi hijo para que sea un discípulo, como dice, para que encamine todo para que pueda seguir los pasos de Jehová. Entonces, y ella como dice, se regresó y porque siempre iban a hacer las adoraciones a Silo, esta parte. Y Gracias, entonces, gracias, Iván, por resumir la historia. Pero algo que le gustó de la historia, algo concreto, alguna cosita, alguna frase, ya, palabra o lo que Dios hizo en algo cortito. ya, Gracias. el embarazo de Ana, que puso prácticamente el futuro, el último de los jueces, que es Samuel, porque Excelente. embarazó y ella se entregó al bebé, a Samuel, a Entonces, Eli. el milagro de Dios en la vida de Ana. Excelente. Dime adelante. Algo cortito, igual. Algo que le llamó la Bueno, atención. el llamado, como Dios escogió a Samuel. Primeramente, su mamá se lo ofreció a Dios, ¿verdad? Y ella cumplió su palabra cuando lo espetó. Ella lo llevó allá donde el sacerdote Elí. Ella cumplió y Dios también cumplió su palabra. Eso fue maravilloso, ¿verdad? Porque vemos a una mujer, o sea, yo analizando, oye, mire, eso es bastante amor y bastante confianza, despojarse de su hijo pequeño y entregárselo a Dios. Ahí estaba como hizo Abraham también, no vio, sino que tenía plena confianza, fe en su Dios. Gracias, Nimia. Gracias, Nimia. Mirta, adelante. Y luego también vamos con Marta. Tenía la mano levantada anteriormente. Adelante, Mirta. El micrófono, por favor. Mirta, ¿nos escucha? No la escuchamos.
Bueno, vamos con Marta, mientras Mirta se Ok, desactiva el teléfono. buenos días a todos, que entré bastante tarde a la clase, pero bueno. Bueno, a mí me gustó una parte de la historia donde aún sabiendo Samuel de que sus hijos estaban haciendo daño, él no hizo nada por ello. Entonces, esto pasa casi en la vida real de nosotros, que vemos que nuestros hijos están haciendo tal cosa y nosotros no lo empeñamos a educarlo. ¿Ya? Esa fue la parte que a mí me gustó. Gracias, Marta. Bien dicho. Ahora sí, Mirta, adelante, hermana. Te escuchamos. Ya, disculpen que no podía abrir. No, la parte fabulosa, como decía Nimia, que ella pidió de todo corazón un hijo varón, Dios le concedió, ella también cumplió en entregarle su hijo a Jehová, a Dios, y Dios le recompensó con creces otra vez, dándole más hijos. Y después toda la vida de Samuel, que Dios lo acompañó todo el tiempo. Esa nomás era mi aporte, pastor. Gracias, Mirta. Excelente, excelente. Sí, tiene toda la razón. Gracias por decirnos, claro, que le concedió cuántos hijos más, ¿verdad? Varones y mujeres. Entonces, 6 con el pequeño, con Samuel ya. Excelente. Muy bien, entonces ahora vamos a identificar la historia. Entonces, ¿quiénes son los personajes de esta historia? Vamos con alguien que desee participar. ¿Alguien más? Fabián, hermano, adelante. Usted mencione los personajes de esta historia. Otra vez pensando nomás en los textos bíblicos que se nos fueron asignados para la clase. 1 Samuel 2, 18, 21, 3, 1 hasta el 18. Adelante, le escuchamos, hermano. ¿Qué más, pastor? Muy buenos días. Bueno, los personajes, según las citas bíblicas que nos entregaron, tengo a Ana, Elcana, el criado de los sacerdotes, tengo a Samuel, Jehová, Elí, el varón de Dios, Omni y Finnes, que son los dos sacerdotes en el tiempo, los dos hijos de Elí. Fantástico, muy bien. ¿Alguna otra acotación? ¿Encontraron otros personajes? Iván. Sí, encontramos los amonitas, los filisteos y el pueblo de Silo. Ok, excelente, muy bien. Con esos personajes creo que estamos muy bien. Querida Nimia, ¿cuáles son los objetos de esta historia? ¿Qué objetos identificó usted? Déjame buscar por aquí los objetos. Tengo la túnica que Ana hacía cada año a Samuel. Todo lo que era los artículos que se encontraban en el templo, ¿verdad? Porque en el templo había muchos objetos que usaba, estaba la silla, las camas, los velos, el velo del templo. Todo eso eran objetos que estaban allí en el templo. Gracias, Nimia. ¿Sí? Muy bien. Sí, Okay. muy bien. ¿Algunos otros objetos que encontraron, hermanos, hermanas? ¿Alguien quiere agregar algo más? José, adelante. Sí, profesor, mencionó también la lámpara que dice la Biblia que todavía no se había apagado cuando Dios le empezó a hablar a Samuel. Y también la cama donde estaban acostados, donde dormía Samuel, la habitación de Samuel. Eso es lo que puedo acotar, profesor. Muy bien. Con eso yo creo que estamos bien. También podemos mencionar las ventanas que abrió Samuel, ¿verdad? Cuando se levantó tempranito. Con esos objetos estamos muy, muy bien. Excelente. Entonces, ¿dónde ocurrió la historia?
Iván tenía la mano levantada. ¿Dónde ocurrió la historia? Iván, el micrófono. Iván, Ya, sí, ahora sí. La historia ocurrió en Silo. En Silo, muy bien. Entonces, también mencionó otro lado, ¿verdad? Aquí vamos en Silo, muy bien. ¿Qué más? ¿De dónde era originario el muchachito Samuel? ¿Dónde nació? Estamos por aquí, en Ramá, ¿verdad? Y ellos iban a hacer el sacrificio, entregar los sacrificios a Silo. Entonces, y aquí viajaban anualmente, como bien mencionas. Podemos mencionar los dos lugares, en Silo y Ramá, donde nació el muchachito Samuel. Ahora sí, ¿cuándo ocurrió la historia? ¿Cuándo ocurrió la historia? ¿Alguien más que participe? Nimia, adelante, vamos con usted entonces. Bueno, profe, me agarró así como un poquito fuera de base, pero la historia ocurre cuando realmente ellos van a Silo. Ahí es donde ocurre la historia, porque es en el templo donde Dios llama a Samuel. Entonces la historia ocurre realmente en Silo, en el templo, porque es ahí donde lo más importante, pues, que es llamado Samuel Gracias, para Nimia. decir, ok, ya iba a Gracias, muy seguir. bien. Seguimos entonces con Joel. Adelante, hermano. ¿Alguna referencia? ¿Alguna referencia a la historia, al lugar, perdón, a la fecha? Adelante, Pastor, Joel. yo solamente le puse que había sucedido en el tiempo de los jueces, en el último juez que era Samuel. Muy Más bien. que nada eso. Tiempo de los jueces. Muy bien, me gusta. ¿Alguien más? Hola. Yo, pastor. Sí, adelante, Fabián. Uno por uno, por favor. Adelante, Fabián. Bueno, yo en forma general coloqué que fue en el tiempo cuando los dos hijos de Elí eran los sacerdotes del tabernáculo. Muy bien, también. Tiene sentido. ¿Y qué pasó con el muchachito Samuel? Regulo, adelante. Pastor, Regulo. bueno, pastor, yo lo relaciono, la historia sucede después de la muerte de Josué, después de la muerte de Josué y después de la muerte de Josué, con la nueva generación que se olvida de todo lo que Dios hizo por ellos para sacarlos de Egipto y empiezan entonces ya digamos, bueno, todos los actos malos que hicieron y todas las ofrendas, la ofensa que hicieron ante Dios al adorar otros ídolos de los territorios donde estaban, que habían ocupado. Eso es la referencia que yo saqué. Gracias, Regulo. Seguimos con Marta. Usted tenía la mano levantada, Marta. Adelante. Más o Hola. menos. Sí, Sí, Marta. bueno, lo que yo logré captar era que la historia comienza en los últimos días de este tiempo que no había rey. Era confuso porque cada uno hacía lo que quería y pues rechazaban rechazaban a Dios. Gracias, Marta. Muy bien. Entonces, sencillamente podemos decir cuando nuestra hermana Miriam nos dijo, ¿verdad? Cuando Samuel era joven. Y si queremos ponerle un año, pues sería entre el 1100 y 1000 años, ¿verdad? Antes de Cristo. Entonces, por ahí más o menos. Pero cuando Samuel era joven, cuando el Señor le llamó a Samuel, podemos poner esas fechas. Muy bien, mire lo que nos brincamos, el problema. ¿Cuál es el problema? ¿Identificaron los problemas ustedes? Rubén, adelante.
¿Qué problema identificó usted? El micrófono, Rubén. Sí, la conducta puede ser la conducta de los hijos de Eli, que era como muy malvada. O también podría ser que Samuel no entiende más o menos qué es lo que le quiere tratar de decir el Señor. O sea, cosas así asimile un poco. Gracias, Rubén. Me encanta la primera parte, es la conducta desalmada, terrible de los hijos de Eli. ¿Algún otro problema? Fabián, adelante, le escuchamos. Bueno, sí, pastor, así como dijo mi hermano, pues yo tenía eso, la forma que respetaban los dos sacerdotes a Jehová, y también tengo otro que también se mencionó ahí, que su padre Eli nunca le fue estorbo como piedra de tropiezo para que ellos no hicieran eso, lo malo ante los ojos de Jehová y ante el pueblo de Israel. Perfecto, muy bien. Seguimos con Nimia, cortita. El problema que usted identificó. Adelante. Bueno, profe, exactamente. Elí no le estorbó a sus hijos y ellos desobedecían y no eran temerosos de Dios. Entonces, ese era el problema. De hecho, Dios utiliza a Samuel para decirle, termino con tu sacerdocio. ¿Ves? Gracias, Nimia. Muy bien. Ya hemos identificado buenos problemas. Iván, ¿algún otro problema que identificó usted? Y luego vamos con Régulo. Vemos que el profeta Samuel no se rindió a pesar de los problemas que habían, que la incredulidad, y era ese tiempo porque no creían, pero él siguió, persistió y llegó a ser, como dice, el juez y profeta, el último de los. Él no se rindió, él siguió para llevar adelante los propósitos de Jehová. Entonces, pero igual llegó un momento pues, que él avanzó, porque tuvo ya contacto con Dios y ya después murió él, entonces, pero ya él siguió con lo que le dio y lo que le obedeció a Jehová. Y ya después viene Gracias, más adelante el nombre ya del rey. gracias, Iván. El Régulo y luego pasamos a la siguiente pantalla. Pastor, el problema que yo veo ahí es el incumplimiento de los acuerdos entre los hombres y Dios. Y ese incumplimiento de los acuerdos y digamos, de la palabra ante nuestro Padre hace bueno, caigan en desgracia y bueno, Dios implemente el castigo correspondiente. Eso es lo que yo veo, pastor. Gracias, Régulo. Muy bien, entonces vamos a enfocarnos en los problemas que identificamos, la conducta perversa de los hijos de Elí. Y también notamos que el pueblo hacía lo que se le venía en gana, ¿verdad? Hacían lo que querían y había un desorden total. Y entonces también vemos que había un tiempo de silencio en el cual Dios no había hablado con su pueblo, ¿verdad? Por eso para el pequeño Samuel todo eso era nuevo, ¿verdad? Entonces, en el tiempo de Dios, llegó el rescate, si podríamos decir, a través de Samuel, porque después vinieron los reyes que ya conocemos, el rey Saúl y el rey David, ungidos por este profeta de Dios. Se resuelve el problema, enfocados en los dos problemas que mencionamos. Se resuelve y cómo se resuelve. Algunas manos levantadas. Marta, ¿tenía la mano levantada antes? ¿Cómo se resolvió el problema? Marta. Bueno, yo tengo acá que se resuelve el problema cuando Samuel fue el primero en ocupar el oficio de profeta, guiado por Dios. Muy bien, ¿alguien más? Iván, gracias a Marta. Y el problema
Sí, es a resolver porque ya se da por aceptado, no por aceptado, sino que Samuel, ya ellos, como dicen, no controlaban, no pudo controlar al pueblo, como dicen todos los habitantes de Eli, pero ya ellos prácticamente querían que ya termine y comience un reinado, o sea, rey, pues no sé si me adelanto, pero ya después de eso, pues viene, comienza. Un poquito, sí, más concreto el Ajá, problema se resolvió. Entonces vamos Ya. a Joel, adelante. ok. Con respecto al problema de los hijos de Leví, o sea, de Elí, disculpe, le dio Dios sentencia de que iban a ser muertos el mismo día y Elí también, y que no iba a haber varón más de su descendencia que siguiera, digamos, en el servicio del Señor. Y bueno, y si uno lee más adelante, ve cuando ya mueren los dos hijos el mismo día y también muere Elí cuando cae de la silla. Excelente, muy bien. Ahora sí ya estamos volviendo al punto principal de esta historia, ¿verdad? Entonces, Dios lo que dijo cumplió y va a juzgar a los hijos de Eli y a toda su familia. La segunda cosa, que el pueblo, ¿verdad? No había escuchado por mucho tiempo hablar a Dios y ahora Dios le habló al muchachito Samuel e iba a empezar una nueva historia, una nuevo, eh, reglas en Israel, ¿verdad? A través de los reyes. Nimia, ¿alguna acotación? Bueno, profe, exactamente, ahí está cumplido porque Dios acaba con el sacerdocio de Eli, ¿ve? Porque Dios, cuando Dios es un Dios justo, y él le dijo, acabaré con el sacerdocio. Y una de las pruebas era que sus dos hijos iban a morir ese mismo día. ¿Ves? Entonces ahí vemos que Dios es un Dios justo, es un Dios de amor, pero como dice la escritura, Dios es un Dios celoso y es amor, pero es fuego consumidor. Entonces eso nos tiene que tener a nosotros alerta, a obedecer y a pedirle a Él que nos guíe para hacer su voluntad siempre y guardar su palabra. Gracias, Gracias, profe. Nimia. Muy bien, entonces vamos a aplicar a nuestras vidas la historia que leímos. Esto, nosotros que somos padres, ¿verdad? Tenemos que mantener ese balance que el Señor nos ha dado, ¿verdad? Mi papi decía, en una mano la miel y en otra la hiel. No sé si eso sí es entendible en su país también, ¿verdad? Entonces no podemos ser como si estuvieran en un ejército, pero tampoco podemos ser tan mansos con ellos, porque el Señor nos manda que lo disciplinemos a nuestros hijos y si lo disciplinamos le estamos mostrando amor. Si no los disciplinamos en el amor de Cristo, con la disciplina cristiana, no estamos mostrándoles amor y estamos diciendo, que hagan nomás lo que quieran, que vivan nomás como quieran, al fin que son mis hijos, ¿verdad? Entonces eso pasó con el profeta Elí y es muy, este, eh, se puede tomar uno personal esta historia, ¿verdad? A veces estamos tan enfocados en las cosas de Dios, que este siervo de Dios, ¿verdad? Que estaba trabajando en el templo, Eli se descuidó de sus hijos y se volvió como, no sé, suave, muy dócil. Él sabía lo que estaban haciendo. Es como el texto bíblico nos dice que prefirió a sus hijos. Hay una palabra que es un poco fuerte que mucho usamos en Latinoamérica que se llama alcahuetear, ¿verdad? Sabía, pero no podía, no tenía el valor para decirlo lo que estaba pasando. Excelente. ¿Qué título le darían ustedes a esta historia? En todo lo que leyeron, ¿qué título usted le daría a esta historia? ¿Iván tiene un título?
¿De qué se trató? Simplificando, sintetizando la historia en una línea. Adelante, Iván, el micrófono. Ya, sintetizando, es la desobediencia. La desobediencia de los hijos de Eli, y con la consecuencia que, porque ellos fueron holgazanes y el papá, como dice, alcahueteó a los dos hijos. Gracias. Muy bien, desobediencia de los hijos de Eri y justicia de Dios. Fabián, adelante. Pastor, yo tengo, dice, Dios castiga aquel que no le teme y respeta, pero honra al que le ama. Muy bien, me gusta mucho. También podemos decir el llamamiento de Dios al pequeño Samuel para que haga para que le sirva al Señor fielmente en el templo, ¿verdad? Nimia. Juicio de Dios. El juicio de Dios, profe. Juicio de Dios, muy bien. Ya, entonces también, si queremos también resaltar en la historia lo que Dios hizo con su pueblo, ¿verdad? ¿Por qué hizo lo que hizo? Entonces aquí sería, como dije anteriormente, Dios llama a Samuel para llevar a cabo su plan perfecto de guiar a su pueblo. Entonces, eso podemos pensar. Ahora sí, vamos a la aplicación práctica. ¿Qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida? ¿Qué pecado? ¿Alguien más que participe? Hermanos, hermanas. Marta, adelante. Sí, profesor, si me Uno por permite. uno. Permita, José, a Marta primero y Si me después a permite, usted. profesor, ¿Está bien? ahí uno de los pecados que es... ¿Ah? Vamos a darle Si me primero la permite. palabra a Marta y luego vamos con usted, hermano. ¿Está bien? Amén. Ya, gracias. Bueno, Adelante, Marta. el pecado que yo veo en esta historia, bueno, y que se refleja en nuestras vidas, es que nosotros a veces como seres humanos no escuchamos la voz de Dios. A veces Dios nos habla por medio de nuestros hijos o a veces por las mismas cosas que nuestros hijos hacen, nosotros no hacemos caso como caso omiso a que muchas veces para que nuestros hijos no sientan, digamos, que los regañamos o que le decimos o que lo estamos corrigiendo, creemos de que le estamos haciendo daño y a veces no lo hacemos por temor, pero realmente pues no escuchamos la voz de Dios para las correcciones de nuestros hijos. Gracias a Marta. Muy bien, bien dicho. José, hermano, adelante. Ahora sí le escuchamos. José, desactive el micrófono y le escuchamos. José Magdaleno. El micrófono, por favor. Ok, de lo José, quite, si puede yo veo quitar aquí el en la video. desobediencia, la falla del hombre desde los primeros tiempos de Adán. Bueno, se perdió la señal. Muy bien, entonces seguimos. Wilbert, adelante, hermano. Pastor, pues yo el pecado que veo aquí es enfocándonos a los hijos. Muchas de las veces, no castigamos a nuestros hijos, no les llamamos la atención y nos hacemos responsables o culpables a causa de su educación. Y muchas de las veces cuando ya son mayores, ya se alejan mucho de Dios. Yo creo que desde el principio debemos de saberlos educar y hacerlos que caminen con Dios. Gracias, hermano. Muchas gracias. Bien dicho. Sí, y es
tarea monumental como padres, ¿verdad? Como dice aquí nuestra hermana Miriam, falta de autoridad, a veces somos muy consentidores con nuestros hijos. Entonces, aquí vemos esas dos cosas, especialmente vamos a usar un ejemplo de algunos pastores, ¿verdad? O personas que están en el cargo público, en el ministerio público, sirviendo al Señor. Y hay a veces que se enfocan tanto que quieren que sus hijos sean una, una mini réplica de los pastores, ¿verdad? Con una actitud 100% perfecta humanamente, ¿verdad? Y tal cosa no existe. Entonces ahí tienden a los muchachitos volverse rebeldes y hacer todo lo que va en contra de lo que dicen sus padres, ¿verdad? Esa es la primera cosa. Y la otra es ser muy dóciles, ser muy consentidores, ser muy mimados, ¿verdad? Que no haya ninguna disciplina cristiana en nuestros hogares. Y con el tiempo, pues vamos a ver consecuencias muy malas para los muchachitos también, ¿verdad? Pero lo que Dios dice aquí, el balance, ¿verdad? En Tesalonicenses nos dice que no, en unas palabras, ¿verdad? Como que no abusen de los muchachitos, no lo forcen, no lo obliguen a hacer cosas que van en contra de lo que Dios nos ha enseñado. Entonces, disciplina con amor cristiano, como dije, mostrándoles tanto la ley como el evangelio, ¿verdad? Que son hijos de Dios, que son amados, pero también que el Señor anhela ver hombres y mujeres de bien. Entonces, como dicen ustedes, si a veces desobedecemos la voz de Dios, menospreciamos, no hacemos caso, no escuchamos con atención la palabra de Dios y a veces como padres, ¿verdad? No siempre mantenemos el balance que deberíamos hacerlo. Pero el Señor nos muestra con estas historias tan reales, ¿verdad? Que ofendemos a Dios, que ofendemos a nuestros hijos y que ellos también nos ofenden. Entonces, a mí me encanta mucho el Primera de Timoteo, donde el apóstol Pablo habla a su hijo espiritual, ¿verdad? Primera de Timoteo 3, 2, 5, donde dice, pues, si alguien no sabe gobernar su propia casa, pues no no piense que va a poder gobernar de la iglesia a la cual fue llamado, ¿verdad? Entonces, en la casa comienza todo y ese es un gran ejemplo que vemos en la vida de Samuel. Su mamá le enseñaba las cosas de Dios y aunque fue a vivir en la casa de Elí, que no era muy bueno en el templo, que no era un muy buen líder espiritual, para sus hijos, le fue muy bien. Muy bien, en la otra cara de la moneda, ¿en qué versos y palabras de esta historia veo el amor de Dios para conmigo? ¿Dónde vio usted el amor de Dios? ¿Nimia? Hola. Sí, adelante. Marta, Bueno, Marta, adelante y luego vamos con Nimia. bueno, yo veo el amor de Dios en esta historia porque algo similar viví yo hace 15 años. Yo añoraba, lloraba como Ana y le pedía a Dios, como dice, de corazón para que Él me diera esa oportunidad de la maternidad. Y pues Él me dio ese regalo precioso que hoy tengo a mi hijo de 15 años, ¿verdad? Y entonces algo similar pasó como con Ana. Entonces es una historia muy linda para mí cuando yo la leo, ¿ve? Porque me identifico con Ana. Entonces, él me dio una respuesta y me dio un verso muy importante cuando yo le pedía de corazón al Señor. Una mañana yo me bañé, me vestí de blanco y me fui a mi cuarto a orar y el Señor me dijo este verso en Isaías 54. Entonces, yo me identifico con esa historia. Gracias.
Gracias, Marta. Muy bien, gracias. ¿Alguien más? Nimia, cuéntenos en qué palabras vio el amor, versículos vio el amor de Dios para con usted. Nimia. Profe, no saqué ningún versículo, en realidad, no lo aparté, pues, no lo tengo. No importa si no tiene versículos, pero el texto en general, la palabra de Dios, cómo vio el amor de Dios. Primeramente con Ana, como dice la hermana, ¿verdad? Vemos el amor de Dios, cómo Dios le respondió que su hijo fue hecho el siguiente profeta, ¿verdad? El último de los profetas, pues Samuel, ¿ve? Escogido por él. ¿Por qué? Porque su mamá lo dejó allí en el templo para que le sirviera. Entonces, pienso y creo que ese es el amor de Dios para con los hijos. ¿Ve? Gracias, Nimia. Muy bien. Wilbert, adelante. Pues mira, pues yo puedo ver el amor de Dios por obediencia a lo que hizo Ana en ofrecer a su hijo para la obra, para Dios. O sea, lo bendijo de una manera que le dio otros hijos. Que podemos ver en el 21, en el 21 ahí dice que lo bendijo nuevamente con tres hijos en total, 3 hijos y dos hijas, ¿no? Puedo entender allá. Entonces, Dios es fiel, y si uno está con él, pues él no nos abandona, él siempre va a estar pendiente de toda necesidad. Y aquí podemos ver que esa gran bendición que le dio a Ana es grande. Gracias, Wilbert. Muy bien. Excelente identificación del amor de Dios. Nosotros somos testigos de ese amor, ¿verdad? Vivimos en un mundo lleno de pecado, con tantas trampas que diariamente pone Satanás para que caigamos. Pero aún así, Dios es fiel a sus promesas. Dios mira nuestras iniquidades y llega a rescatarnos, como lo hizo con este pueblo, ¿verdad? Dándoles un nuevo líder, el cual se dedicaba 100% al servicio del Señor. Entonces, aunque hayan malos líderes, aunque haya lo que haya en este mundo, Dios siempre es fiel a sus promesas y Dios siempre nos ama y siempre va a salir a la luz el poder de Dios para rescatar a sus hijos. Entonces, Dios bendice a sus hijos, quienes son fieles, quienes se mantienen firmes en su enseñanza, como lo fue Samuel, a pesar de todas las cosas que estaban sucediendo a su alrededor, ¿verdad? Eso nos recuerda a nosotros también. Historias tan maravillosas que sobre todo, ¿verdad? Usted nota la canción que hizo Ana. Allí le da toda la honra, la gloria a Dios postrada de rodillas, ¿verdad? Entonces, nosotros elogiamos la fe de Ana, es digna de admiración, pero a veces en ese enfoque nos olvidamos de quién estaba detrás de todo eso. Dios ya tenía un plan, que Samuel iba a ser el último de los jueces en el tiempo de Dios y que él iba a ser quien iba a ungir a 2 reyes, por falta de uno, a 2 reyes. Entonces Dios tenía absolutamente todo planeado para que se cumpla esto según su santa y bendita voluntad. Los frutos de fe de la Ana, en gratitud por lo que Dios hizo por ella, para ella fluía. Imagínese usted dar a ese niño que nació después de tantos años sin poder tenerlo y lo dio. Eso fue un fruto de fe. O sea, no lo pensó 2 veces.
pero el Señor siempre lo bendijo con más hijos y en su casa había felicidad, niños corriendo, niños haciendo ruido, niños llorando. Y era el sueño que ella quería. Entonces, acuérdese de esto, hermano y hermana en Cristo, que Dios siempre cumple sus promesas en el tiempo que más lo necesitamos. Toda nuestra fe, toda nuestra vida como hijos e hijas de Dios, todas las bendiciones que Él nos da, vienen desde el cielo y Dios siempre nos da a manos llenas, ¿verdad? Lo mejor de lo mejor. Dios no nos da a las migajas. Dios siempre nos da lo mejor de lo mejor. Y un recordatorio de eso es, nos dio a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, última pregunta. Con toda esa verdad, con todo ese gozo, con aplicaciones prácticas, testimonios reales de las manos de Dios que se ha hecho presente en nuestra vida, ¿qué pedirá a usted? ¿Qué pediría a Dios que obre en su vida para poner en práctica su palabra? Iván, hermano. Bueno, yo le pido al Señor que me dé fortaleza. Hola. Sí, adelante, adelante, siga nomás. Que me dé inteligencia, sabiduría para poder infundir, o sea, promulgar su palabra a otros hermanos y de esta manera se difundir la palabra. No solamente quedarnos nosotros con escuchar nada más, sino que tratar de difundirla para que se siga creciendo, que las personas sepan que solamente hay un Dios poderoso que es el que nos puede ayudar y salir adelante. Gracias, Iván. Que el Señor le conceda esa linda petición de poder compartir con otros el Evangelio. Wilbert, adelante. Pues sí, mira, yo pediría a Dios pues que siga obrando como hasta hoy lo ha hecho en mi vida, pues para hacer para poder con su voluntad poder guiar a mis hijos igual, a mis hermanos, mi familia, a Cristo, porque debemos de ser ese ejemplo, esa luz para ellos, para que ellos puedan acercarse, porque muchas de las veces, a veces nuestras actitudes, nuestro comportamiento, todo eso, en lugar de acercarlos a Cristo, los alejamos. Entonces, eso es lo que le pido a Dios, que yo pueda tener algo de sabiduría en su palabra para poder compartir cada día más. Gracias, Wilbert. Gracias, Amén. Wilbert. Palabras muy sabias. Muchas gracias, hermano. Nimia. Sí, yo le pediría, mire, usted no sabe, le estoy pidiendo a Dios que me dé sabiduría para tomar decisiones que glorifiquen su nombre. ¿Qué? Eso yo le pediría, que me dé sabiduría. Gracias. Gracias, hermano. Muy bien, entonces con esas ya podemos avanzar, que el Señor siempre nos dé esa fe sincera que tuvo Samuel, ¿verdad? Esa confianza absoluta del Señor. Y una de las cosas que admiramos mucho de Samuel es que el Señor, Samuel escuchó más que habló. Entonces, a veces que el Señor nos dé esa sabiduría para escuchar más su palabra en vez de hablar mucho. Entonces, a veces eso aplicando con los demás, como dijo nuestro hermano Wilbert, escuchar a los demás, las situaciones, las dificultades, y eso empieza en nuestro hogar, a nuestras esposas, a nuestros esposos, a nuestros hijos, a nuestros familiares cercanos, quizás escucharles, ¿verdad? A veces no parece tan poderoso como sentarse y escuchar un buen tiempo, pero es una terapia que las personas necesitamos desahogar lo que tenemos interiormente, ¿verdad? Bueno, hermanos y hermanas en Cristo, los minutos que nos quedan vamos a hablar un poquito sobre las 4C, que es el instrumento, las estrategias que estamos usando para hablar sobre un texto bíblico, una historia bíblica. Entonces, las 4C son contar,
captar, contar, considerar y consolidar. Entonces vamos a empezar por la primera. La primera no es otra cosa que captar la atención, como su nombre lo indica, es el gancho, es el anzuelo. ¿Verdad? Aquí se puede usar una anécdota de la vida, un ejemplo, algo que nos ha pasado, tal y cual como Jesús usaba símiles, usaba parábolas, usaba anécdotas que le sucedían para llamar la atención de las personas de la audiencia y conectarlas directamente con el tema que van a hablar, con la historia bíblica. Como usted cuando ve los videos, nota que hay algunas introducciones que son muy específicas, directas, que conectan con la historia que vimos en la lección. Excelente, sí, ojalá y pueda ver la grabación, José, vaya nomás, vaya con el Señor. Entonces, la lección anterior, la 4, ¿verdad? Hablaban de las, como los muros de Jericó, haciendo una conexión con las hallazgos, con las pirámides que había en el Cusco, ¿verdad? En Perú, en general. Entonces, como llamar la atención de la gente para conectarle con la historia bíblica. Entonces, ustedes pueden usar, como bien dije, un dicho, alguna anécdota, algo personal que le pasó a usted y así le conecta con la historia. Ese es el captar, es como llamar la atención de la audiencia para que se conecten con la historia. Contar, aquí tenemos las dos opciones. La primera es leerla textualmente de la Biblia, la historia que uno ha escogido para enseñar a los demás. O también puede ser un resumen de la palabra de Dios en sus propias palabras, que alguien lo puede entender. De pronto, si vamos a un lugar un poquito remoto, vamos a conocer muy bien a nuestra audiencia. Si la audiencia no tiene mucho educación, vamos a ponerlo así. Entonces vamos a contar en nuestras palabras, en un idioma que ellos, en un lenguaje, debo decir, que ellos puedan entender la historia y hacerla más dinámica, ¿verdad? Puede ser con un video, unas fotos, cualquier cosa. Aquí depende de la estrategia que use el maestro. Muy bien, considerar. Tenemos las 6 preguntas que ustedes ya están muy familiarizados. ¿Quiénes son los personajes de esta historia? Identificamos, ¿verdad? En el tiempo donde estaban haciendo, si eran reyes, si eran esclavos, si eran judíos, si eran gentiles, si eran el pueblo de Dios o enemigos de Dios, vamos identificando ahí, ¿verdad? ¿Cuáles son los objetos? Aquí, como toda historia, tiene sus objetos, ¿verdad? Algunas historias tienen un sinnúmero de objetos, otras no tanto, pero aquí pues van como mencionamos, ¿verdad? Los utensilios de cocina que usaban, las armas que usaban, cualquier cosita que era propio de esa época, ¿verdad? Como lo es hoy en día. ¿Dónde ocurrió la historia? Aquí es el lugar geográfico. También puede ser en el templo, bajo un árbol, en la cocina, bajo una roca, dependiendo cómo se torne la historia. Cuando ocurrió la historia, aquí vemos el lugar, ¿verdad? Puede ser tan sencillo, por ejemplo, sería cuando Jesús tenía 30 años, empezó su ministerio público, haciendo cositas sencillas, o como vimos hoy, cuando Samuel era joven, cuando Dios lo llamó por primera vez. Cositas sencillas, no específicamente tienen que ser fechas, ¿verdad? Como concretas, porque a veces es difícil identificar esas fechas. ¿Cuál es el problema? Usted y yo sabemos que cada historia tiene un problema, tiene una dificultad. En el caso bíblico, la desobediencia del pueblo de Dios, la confianza en sí mismos, ¿verdad? La arrogancia, el orgullo del ser humano que sobresale en cualquier momento de su historia, ¿verdad? Identificamos diferentes problemas. Aquí los reyes que iban en contra de la voluntad de Dios, el pueblo mismo que
hacía lo opuesto a la voluntad de Dios y tantas otras cosas, tantos problemas. Había muerte, dificultades, castigo, plagas y todo eso, ¿verdad? ¿Se resuelve el problema? En la mayoría de las historias sí se va a resolver, pero en otras no se va a resolver, como ya hemos visto en algunas historias, en otros cursos, que no se resuelve. Si eso pasa, siempre vamos a enfocarnos el problema resuelto a largo plazo. ¿Verdad? Todas las historias que leemos tienen un mensaje principal que es Jesucristo, el Hijo de Dios, el Mesías prometido. Todas las profecías del Antiguo Testamento miraban a Cristo. Y si es una historia del Nuevo Testamento, vemos que ya vino Cristo y cumplió perfectamente las promesas, las profecías, ¿verdad? Entonces ahí vemos cómo se resuelve y siempre en cada historia vamos a resaltar, subrayar, magnimizar el poder de Dios haciendo, resolviendo los problemas que humanamente parecen imposibles, ¿verdad? Y concluimos con las preguntas finales, las 4 preguntas. ¿Cuál es el punto principal de la historia? Aquí literalmente hacemos en una línea, sintetizamos, le damos literalmente un título a la historia, como ya lo van haciendo. Entonces, si usted va a preparar la clase y quiere ponerle un título en la parte superior de su papel, de su hojita, de su documento, ahí lo va a poner la historia, ¿verdad? Es historia que llame la atención a las personas y en una línea, literalmente, resuma todo lo que aconteció. Ese es el arte de resumir, sintetizar la historia, ¿verdad? La aplicación: ¿qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida? La ley con todo su rigor, la ley como un espejo, ¿verdad? Yo me pongo en los zapatos de tal persona, de tal héroe, de los israelitas, cómo desobedecían a Dios, ¿verdad? Cómo yo desobedezco a Dios, ¿verdad? Y a mi prójimo. Entonces, la ley me muestra que soy un miserable pecador y aunque pasó muchos años atrás, las historias se aplican a mi vida tan real en este momento. Entonces, es una confesión personal, es un reconocer, es una radiografía que Dios me hace a través de su palabra y revela, saca a la luz toda la podredumbre espiritual que hay en mi vida. ¿Verdad? Esa es la ley de Dios. Sin embargo, también el Señor nos muestra el Evangelio, el dulce Evangelio de Cristo. ¿Qué hizo Dios para rescatarme de la muerte? ¿Qué hizo Dios con su pueblo para librarlo de los enemigos? A pesar de su testarudez, de su desobediencia, de su hipocresía, Dios siempre fue y es y será fiel a sus promesas. Ahí vemos el amor de Dios, cómo lo rescató, ¿verdad? Como ya mencionamos también, como dijo Nehemia, Dios es un Dios justo que no tolera el pecado. Y hubo momentos que sí, pues disciplinó con mano dura a su pueblo para que ellos vieran que el Dios verdadero estaba en control y no los ídolos y no las personas, sino que el Dios verdadero. Y al fin nos muestra a Cristo. Cristo es el que nos libra del pecado, nos libra de la muerte, nos libra de nuestro peor enemigo, Satanás, que con mentiras diariamente nos ofrece todos los placeres de este mundo para que caigamos y lo adoremos a Satanás. Pero Cristo nos recuerda y nos dice: yo triunfé, yo destruí a Satanás, ¿verdad? En la cruz pagué el precio justo de su redención, no con oro, sino con plata. Ese es el amor de Dios, sin que lo merezcamos, sin que hayamos hecho nada. Dios nos amó así. Y terminamos con los frutos de nuestra fe. La historia de hoy, que hizo Ana en gratitud a Dios, ¿verdad? Le dio al niño que viviera en el templo. Cosas sencillas cosas que humanamente no parecen tan fáciles, pero los frutos de fe, hermanos y hermanas de Cristo, son regalos de Dios. Humanamente salen espontáneamente porque, como dice el apóstol Pablo a los Efesios, esa es la naturaleza de un creyente, de un hijo de Dios. Dios nos ha preparado para que hagamos buenas obras y sirvamos al Señor en gratitud
por lo que Él ha hecho. Frutos de fe, motivación evangélica, ¿verdad? Gracias a Dios por lo que Él ha hecho todo por nosotros. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario final? Y si no, les doy la tarea para la próxima, para el miércoles, pasado mañana. Entonces van a leer Primera de Samuel, capítulo 17, los versículos del 1 al 58. Y aquí vamos a ver la maravillosa historia de David y Goliat. Frutos de fe, frutos de confianza en el único y verdadero Dios. Otra vez, leer Primera de Samuel, capítulo 17, los versículos 1 al 58. Muy bien, entonces vamos a cerrar con una oración. Señor Padre eterno, te doy gracias por este tiempo que nos has dado de estudiar tu palabra. Señor, vemos que sobresale tu amor, tu misericordia, tu paciencia, tu compasión por el pueblo de Israel, por tu pueblo, por tus hijos. Sin embargo, Padre amado, nos enseñas en esta historia, nos has enseñado que tú no toleras el pecado, que tú no dejas sin castigo a los que te desobedecen, a los que pisotean tu gracia, a los que te rechazan y a los que piensan que todo eso no es ofensivo a Dios. Padre eterno, te damos gracias porque mediante tu palabra tú nos llevas a los pies de Cristo y en Él encontramos consuelo, en Él encontramos fortaleza espiritual para vivir en este mundo lleno de tinieblas, lleno de pecado, siempre guiados por ti, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuestro eterno y fiel buen pastor. Te damos gracias por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra, Señor. Cuando estudiamos las páginas de la Biblia, valoramos más tu amor por cada uno de nosotros, por esa misericordia interminable que tienes al enviar a tu Hijo a morir por nuestros pecados. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de mis hermanos y hermanas en Cristo. Todo esto oramos en su nombre. Amén. Bueno, entonces nos veremos el día miércoles a la misma hora por el mismo canal. Gracias. Buenos días, buen provecho. Igualmente. Gracias, doctor.